Sí, atendidos por lo menos en una de las charlas que se hizo hace ya un par de meses en confiabilidad.net, ¿no? Ya hace algo más de un año. Y como dice en la invitación que le hicimos al resto de ingenieros de Latinoamérica, usted y yo las veces que nos hemos encontrado hemos tenido algunas diferencias con respecto al tema. Este es el ambiente, ya lo habíamos hablado, de que nos íbamos a reunir aquí para compartir nuestros puntos de vista con todos los ingenieros en Latinoamérica. Tenemos gente en este momento participando desde México, desde Perú, desde Chile, efectivamente desde Colombia y algunos de Panamá. Entonces, muchas gracias a todos por atender. Desafortunadamente, como siempre decimos, en el área de mantenimiento no es fácil salir de nuestro día a día, pero aquí estamos para compartir. Muchas gracias en nombre de la revista Mantenimiento en Latinoamérica, y vamos pues entonces a conversar un poco acerca de eso. Ingeniero, le cedo el tablero, es usted el hombre para que ponga su punto de vista. Aquí tiene la presentación que nos envió, para que por favor entonces demos inicio a la charla el día de hoy. Ok, me puso la más difícil, ¿no? O sea, ya entró pidiendo ventaja. La salida en el ajedrez es así, ingeniero, las blancas le tocaron. Por favor, de la primera movida. Ok, muestra si tengo así, ok, perfecto. Pues vamos a ir calentando el ambiente y yo les voy a ir hablando lo que pienso de que es el backlog y lo que en mi experiencia pues he tenido oportunidad de identificar. El backlog ha sido una de las elementos que ha sido materia de discusión en muchas empresas debido a que ahora sí está cargando, debido a que todo el mundo lo interpreta diferente, ¿cierto? El término backlog significa trabajo atrasado. Back es espalda, atrás. Estamos hablando de que el backlog es trabajo atrasado, y eso es lo que las personas, inclusive ustedes pueden decir, no, tengo 10 órdenes en backlog o tengo 15 órdenes en backlog. Y resulta que vamos al concepto de backlog y le dicen a uno en los expertos en mantenimiento de que el backlog no es el trabajo atrasado, sino que matemáticamente el backlog equivale a la sumatoria de las horas hombre en trabajos atrasados sobre horas hombre posibles en el día. Ese es el backlog. Ese es el backlog técnicamente hablando, o sea, desde el punto de vista de como indicador, o sea, el indicador es ese. Hay otro que se llama el front log, o sea, el backlog es lo que está atrasado, y si este es el día de hoy, entonces vemos en el frente el front log, que es igual a la sumatoria de las horas hombre de trabajos futuros sobre horas hombre posibles en el día, igual forma. Entonces cuando hablamos de que tenemos 3 días o 3 semanas de front log y tenemos, no sé, 10 días o 20 días de backlog. Normalmente las empresas no calculan el backlog así, pues lo calculan así, pero no hablan así, hablan de backlog como números de horas hombre atrasadas o número de órdenes de trabajo atrasadas.
Sin embargo, técnicamente el indicador es este, y debemos hablar de un día, 2 días o 3 días. Hay muchas teorías y hay otro indicador que se llama la carga de trabajo. La carga de trabajo es igual al backlog más el frontlog. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en la vida real? O sea, muchas personas han identificado, inclusive la SMRP sacó un comunicado donde dice que para evitar problemas, ellos hablan de que el backlog es igual a la sumatoria de las horas hombre en trabajos pendientes sobre horas hombre posibles en el día, o sea, sería igual a la carga de trabajo. Eso parcialmente es cierto. Eso parcialmente es cierto y les voy a explicar por qué y cuál es el sentido de manejar el backlog. Ok, el primer elemento que tenemos acá es que estos trabajos atrasados se refiere a trabajos que fueron programados. O sea, es un trabajo que ya fue planeado y tienes hora hombre estimada. Por lo tanto, puedes sumar o agregar el backlog. Entonces, inclusive he encontrado algunas definiciones en algunas empresas donde dicen que el backlog son las horas hombre, las sumatoria de las horas hombre en trabajos programados atrasados. Entonces, ya empezamos a hablar un poquitico de que el backlog es una herramienta que necesitamos para programación. O sea, es una herramienta específica para programar. Ok, entonces si vamos a hablar de programación, entonces vamos a hablar para qué usamos el backlog y por qué el backlog está bien de acuerdo como está formulado acá. Vamos a verla aquí. Vamos a verla aquí, es mejor, mira. Y es esto. Entonces aquí lo que vamos a mirar son... Ok, perfecto, mira. Este es backlog y el frente es frontlog. Una organización que no tenga un buen programador o un buen manejo de su carga de trabajo, que sería la suma del backlog más el frontlog, entonces va a tener una representación gráfica de horas hombre así. ¿Sí? Entonces digamos que estos cajoncitos me están representando la sumatoria de las horas hombre para esta semana. Cada cosita esta es una semana, semana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Son 10 semanas que ya pasaron y estas otras son 10 semanas que vienen. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? O sea, ustedes cojan un reporte de órdenes de trabajo, horas hombre por orden de trabajo por semana, en una empresa donde su programador no sea efectivo y van a encontrar una cosa así. Los cajoncitos azules representan horas hombre en trabajos correctivos. Y los cajoncitos amarillos representan horas hombre en trabajos preventivos. Ok, ¿cuál es el trabajo del programador? Entonces, ustedes han oído de que hablan de que la norma o pues el estándar dice que el backlog debe ser 0 y que la carga de trabajo o el frontlog debe ser de 3 a 4 semanas. Ok, ¿por qué? Entonces, ¿qué es lo que hace el programador? El programador lo que tiene que hacer es lo siguiente. Primero, coger estas órdenes que están atrasadas y pasarlas aquí al frente. Estos mantenimientos preventivos, por ejemplo, es pecado mortal no hacerlos. Eso hay que pasarlos a la semana siguiente. ¿Cómo paso yo mi backlog a frontlog? Muy sencillo. Cambio la fecha de programación de la orden. Entonces, al cambiar la fecha, ¿qué hace esto? Se viene para acá. ¿Sí? Entonces, mi meta como programador es tener 0 backlog. O sea, todo esto debe estar aquí, al frente. Todo esto debe ser frontlog. ¿Sí? Entonces, fíjense, en la medida de que yo tenga todo esto frontlog,
lo que dice la SMRP es cierto, el backlog es igual a la carga de trabajo, o el frontlog es igual a la carga de trabajo. Todo va a estar aquí, mire, vea, todo va a estar aquí. Entonces, estoy acabando con mi backlog. Estas órdenes, por ejemplo, muy posiblemente órdenes que tengo hace 10 semanas, yo he encontrado organizaciones que tienen órdenes de más de 10 años. Primero tenemos que filtrarlas, entonces esas órdenes ya no existen, por ejemplo, acabemos con esas órdenes. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es coger todo de esas órdenes atrasadas, cuáles realmente hay que hacer. Por ejemplo, seguramente este mantenimiento preventivo ya se hizo, o no se hizo, pasó el intervalo, no se hizo y se juntó con el otro. Desaparezcalo. Esta sí se va a hacer, entonces lo paso para acá y ve, se me devolvió. Aquí está. Esta orden también ya se juntó con el otro, desaparezcalo. Y vamos a suponer, para facilidad del ejercicio, de que estas órdenes ya se hicieron. Entonces fíjense, lo primero que tengo que hacer es limpiar las órdenes que tengo atrasadas. Y todo lo pongo en el front log. Y entonces, aquí es cuando hablan de que la carga de trabajo debe ser de si esto es una semana, esta es la semana 2, semana 3, semana 4, o sea que estas 4 semanas, esto es lo que dice el benchmark de que es lo que debo tener de carga de trabajo 4 semanas adelante. O sea, la sumatoria de todas mis órdenes de trabajo deben tener las 4 semanas adelante. Pero hay otro elemento importante acá, y es que muchas veces, por ejemplo, en esta semana vamos a tener muchos trabajos, ¿cierto? Porque y entonces no vamos a alcanzar. Resulta que nosotros la tendencia nuestra es a hacer esto, ¿sí? Programar todo aquí en la siguiente semana, pero resulta que no vamos a tener gente para eso. Y entonces, nosotros, ¿qué pasa? Este correctivo se nos va a pasar a backlog, este preventivo pues nos va a pasar a backlog, ¿sí? Porque nosotros le damos prioridad al correctivo, curiosamente, para programar. Este preventivo se me va a pasar a backlog, ¿sí? Y me voy a pasar haciendo mantenimientos correctivos, voy a dejar de hacer el preventivo y es cuando se me vuelve otra vez la bola de nieve. ¿Qué debe hacer el programador? El programador lo que tiene que hacer es precisamente organizar. Lo primero que tiene que organizar después de haber eliminado su backlog es organizar sus mantenimientos predictivos o mantenimientos preventivos en una forma pareja, ¿sí? O sea, todo es mi correctivo, fíjense acá, por ejemplo. Entonces, yo estoy aquí organizando mi mantenimiento predictivo de tal forma de que me quede una carga de trabajo similar, ¿sí? Entonces, ya tengo mi mantenimiento predictivo, que es bien importante, y el preventivo, una carga de trabajo similar, y luego si hago mis correctivos. Sí, entonces aquí lo apuramos. O sea, esto debe ser, así debería verse la gestión de un buen programador. Cuando ustedes miran semana a semana, cada vez que se haga el corte, esta debe ser la carga de trabajo de un buen programador. O sea, él debe tener, normalmente la primera semana está un poquitico más cargada, ¿sí? Y aquí debo tener en cuenta, esta pues, se puede ir a esta semana y esta se puede ir a esta semana. Todas las horas de trabajo, ¿no? Todas, inclusive las que están pendientes por repuestos, las que hacen mis contratistas. Toda esa información la tengo que tener en cuenta porque todos los tengo que tener y pasar a mi carga de trabajo de tal forma que yo garantice de que todos los órdenes de trabajo se van a ejecutar. Es curioso, yo conozco empresas que hacen reuniones de backlog y es una vergüenza. Eso quiere decir que nuestro programador no está haciendo su trabajo. Un programador con un buen trabajo debe tener 0 backlog
todo en front log, y el front log es igual a la carga de trabajo y lo debo manejar en 4 semanas. Un manejo de la carga de trabajo y de la información del trabajo de esta forma, hecha por un programador, es una forma eficiente de hacerla, y esa es la razón por la cual el backlog se debe medir como sumatoria de hombres de trabajo en trabajos, horas hombre en trabajos pendientes, sobre el número de personas pendientes en el día, y la carga de trabajo es todas las horas hombre en trabajos pendientes dividido por las horas en el día. Y meta, 0 backlog, todo front log, o sea, todo carga de trabajo. Es más, hoy en día, ustedes, la forma de que programen y que todas sus órdenes las tengan programadas, cada vez que un trabajo sale, una orden de trabajo sale de planeación, las debe coger el programador y la va a programar al futuro. O sea, toda orden de trabajo la va a pasar para acá y las va a tener al frente. Si vamos a tener una parada de planta, yo las priorizo y las voy a poner, esta es parada de planta, aquí la parada de planta y la voy a poner acá. Si no tiene repuestos, pido el repuesto. ¿Cuándo llega el repuesto? Llega en 15 días, entonces coloco la orden para la semana tercera. Entonces siempre voy a tener mis órdenes de trabajo al frente. En la medida de que esta fecha se corra, entonces si esta no se hizo, pasa para acá. Normalmente estas ya se ejecutan, entonces sale, estas siempre se hacen las amarillitas, sale, esta no se ejecutó, no la puedo hacer la semana grande porque no tengo gente, se la paso para dentro de 15 días, al igual las otras. Como ustedes ven, en la medida que va pasando el tiempo, es decir, que va corriendo la cuchilla, van llegando las órdenes que ustedes tienen programadas desde todo punto de vista, si tiene repuestos, si no tiene repuestos. Entonces, esa es la forma de manejar el día a día, y esa es la forma de manejar el backlog y el frontlog. Le cedo la palabra, creo que ese es en resumen de la forma. Después haremos preguntas y terminamos la presentación. Ok, ingeniero, muchas gracias. Voy entonces a hacer mi presentación, ¿sí? Desafortunadamente la del ingeniero tuve algunos problemas, no ve que intencionalmente le haya dejado sin su presentación, aunque se vio muy tentado. Yo le dije, hay que buscar la forma de vencer. Bueno, pero entonces traigo aquí la presentación que hicimos hace más de un año para que nos referenciemos con respecto a ella. Vamos a hablar de backlog. Efectivamente, como decía el ingeniero, backlog trata acerca de la acumulación de trabajo, acerca de ese trabajo que nos quedó pendiente por algún motivo. Entonces, lo primero es verificar cuál es el flujo de las órdenes de trabajo, para que identifiquemos en qué lugares se pueden presentar esos atrasos con respecto al trabajo que nosotros estamos realizando. Entonces, por lo general, tenemos dos fuentes de trabajos: las fallas y el mantenimiento preventivo y el mantenimiento predictivo. Eso nos genera unas órdenes de trabajo que van siguiendo un camino similar al que aquí aparece. Miremos entonces como decíamos ahora, ¿sí? Aquí hay una imagen en la cual decimos que el backlog es la acumulación de todos esos trabajos que fueron identificados en algún momento y que se nos quedaron pendientes por alguna situación, y su unidad de medida se aconseja, se recomienda de que sea a través de semanas. Pero ¿dónde se genera el backlog? El backlog se puede presentar en cada una de estas etapas que sigue la orden de trabajo.
desde el mismo momento en que se genera el aviso hasta la priorización de las tareas. Entonces ahí tenemos el primer momento en el cual puede atrasarse nuestra labor, porque el aviso se emitió, pero las personas que están encargadas de que el programador no hace rápidamente la identificación de lo que está sucediendo y la deja atrás. Luego esa misma orden de trabajo, luego de ser priorizada, pasa a ser planificada. También hay un tiempo ahí tenemos la posibilidad de que se vaya generando esa misma acumulación de trabajo que estamos haciendo. No va a hacer el recorrido por esta imagen, pero cada uno de ustedes podrá identificar que en cada una de estas etapas nosotros podemos tener una acumulación de trabajo. ¿Qué nos dice a nosotros que tenemos un trabajo acumulado o un backlog? Primero, tenemos aquí, uno de los aspectos es la alta accidentalidad, el ausentismo, el estrés del personal, el aumento del stock de partes, los altos costos de mantenimiento, las órdenes de trabajo duplicadas, la disminución o baja disponibilidad, el aumento de pagos de horas extras, la reducción del tiempo medio entre fallas y las quejas permanentes de los clientes o de las áreas. Entonces con esto podríamos identificar que tenemos un problema, abriendo comillas, con respecto al problema de lo que es trabajo acumulado. Lo que se recomienda es que ese nivel óptimo de backlog o de trabajo pendiente esté entre 2 y 4 semanas. Personalmente esto es relativo dependiendo de la fuerza o el brazo que tenga la compañía a la que le estemos haciendo el análisis con respecto a esa acumulación de trabajo. Si tengo una fuerza laboral grande, intensa, entonces podría ser que esta acumulación de trabajo yo la pueda resolver en un tiempo más o menos corto de esas 4 semanas. Entonces depende de cuántas personas, cuál sea esa fuerza laboral, para uno empezar a determinar hasta dónde se podría atrasar. ¿Qué sucede? Si asumimos estas 2 o 4 semanas, entonces si estamos por encima de esas 2 a 4 semanas, esto nos indica que la gerencia de mantenimiento tiene más trabajo de lo que puede manejar, es decir, las condiciones con las cuales se enfrenta al trabajo diario no son suficientes para afrontar esa carga de trabajo que se le está presentando. Pero por otro lado, si no hay suficiente trabajo atrasado, entonces lo que tenemos es una fuerza de trabajo muy grande, es decir, tenemos mucha gente, estamos sobredimensionados para lo que nosotros debemos de hacer en mantenimiento. Entonces, ¿qué nos llevaría a esto? A pensar el por qué nosotros tenemos un backlog superior a ese nivel óptimo que se plantea. Primero es que no tenemos personal, existe una falta de control de las labores de mantenimiento que se están realizando, el presupuesto que se tiene en la compañía o en el área para mantenimiento es bajo, tenemos personal poco capacitado, hay poca o nula herramienta para realizar las acciones, o tenemos herramienta no acorde a lo que necesitamos realizar, el personal está desmotivado o hay una escasez de repuestos. Por el otro lado, si nosotros tenemos una cantidad de trabajo inferior al presupuesto que se tiene en la compañía o en el área para mantenimiento es bajo, tenemos personal poco capacitado, hay poca o nula herramienta para realizar las acciones, o tenemos herramienta no acorde a lo que necesitamos realizar,
el personal está desmotivado o hay una escasez de repuestos. Por el otro lado, si nosotros tenemos una cantidad de trabajo inferior a ese recomendado, entonces nuevamente aparece una situación de falta de control, es decir, ese programador que nosotros tenemos no está acumulando la cantidad de trabajo que necesitamos para que la gente esté ocupada y los repuestos, los elementos que tenemos a disposición también estén subutilizados. La misma baja capacitación del personal, de ese personal que está programando, de ese personal que está al tanto de las labores de mantenimiento. Podemos tener mucho personal, ese personal de más entonces también me hace que mi trabajo esté muy al día con las condiciones de planta. La programación efectivamente no se está llevando como es, porque los trabajos se están realizando de una forma en la cual no permite que tengamos algo pendiente para hacer. O el exceso de trabajo contratado. También encontramos compañías en las cuales el personal de mantenimiento contratado es muy amplio, por consiguiente no tenemos mucho para realizar trabajo. Lo otro es que hay unos generadores, los principales generadores de backlog. Primero el jefe, hay jefes que por su desorden llevan a que no se realicen los trabajos como han de ser. El clima, las condiciones climatológicas también afectan cuando tenemos que trabajar a la intemperie, cuando no se pueden realizar algunas labores por efectos de el medio ambiente que nos rodea. El mismo clima laboral, la desmotivación de la gente. Si el jefe de mi jefe lanza órdenes de trabajo que mi personal tiene que cumplir, es decir, no hay una jerarquización efectiva dentro de la compañía, entonces esto también genera mucho backlog. La falta de control, el desconocimiento de las personas, la repetición de trabajos o la salida de órdenes de trabajo repetidas de nuestros sistemas de nuestros software de mantenimiento, la falta de jerarquización, lo decíamos ahora, el trabajo de emergencias, los repuestos poco confiables o pocos, o el software que se esté utilizando en el momento. Entonces, habría que pensar que hay algunos elementos que nos ayudan a que la gestión de la acumulación de trabajo del backlog sea mucho mejor. Primero tenemos que establecer un objetivo. ¿Cuál es el backlog que nosotros vamos a tener? Y ahí es donde empiezan, donde tengo unas diferencias con el ingeniero Pedro. ¿Sí? El backlog desde el punto de vista cero, considero que me lleva al ocio, me lleva a que el personal como tal sea sobredimensionado para las labores que tenemos. Lo otro es la configuración de prioridades. ¿Cuál es la prioridad que le va a dar a las distintas órdenes de trabajo? Si tenemos órdenes de trabajo que se requieren hacer ya la próxima semana, este tipo de cosas que debe hacer el personal cuando solicita el trabajo, y luego el programador, esa configuración de prioridades me va a llevar a que yo tenga esa cantidad de backlog que necesito. Lo otro es el establecimiento de responsabilidades. ¿Quién se va a encargar de esos trabajos que se quedaron pendientes? ¿Quién se va a encargar de que no se genere backlog de los trabajos que son urgentes o que representan una emergencia? Lo otro es la implementación de procesos para que se cumpla ese objetivo de esa cantidad de backlog que nos fijamos, medir el desempeño de lo que se está haciendo, revisión de la interpretación y ejecución de ese backlog, ¿sí? Y lo otro es la auditoría del proceso que estamos siguiendo, ¿sí? Para hacer una efectiva gestión del backlog, entonces tenemos en primera instancia tener buenas órdenes de trabajo, hacerle seguimiento a esas órdenes de trabajo, un desarrollo de órdenes de trabajo con su preparación, con todos los procedimientos, con los elementos que se requieren, la
la programación del trabajo y el seguimiento y ejecución de esto. Esto me llevaría a que el backlog fuera lo que yo necesitaba. Entonces hay unas técnicas para uno empezar a mirar cómo mover ese backlog. En primera instancia, si ya se me sucedió, si yo ya tengo trabajo acumulado, entonces empiezo a pensar cuál es la antigüedad o los organizo con respecto a la antigüedad o ese vencimiento que tuvo la orden de trabajo. Los pongo en las distintas zonas y empiezo a trabajar con ellas definiendo la prioridad de cada uno de esos trabajos. Pues los voy ubicando según la prioridad, ¿sí? Ya los tengo de los más antiguos, de los más atrasados a los menos atrasados, y cada uno de ellos tendrá su propia prioridad. Lo que yo debía haber hecho inicialmente con una prioridad determinada. Fíjense que igualmente hay una situación, ¿cierto? Para yo pasar, como nos decía el ingeniero, del backlog al frontlog, entonces yo ya tengo un trabajo atrasado. Definitivamente se produjo ese trabajo atrasado. Entonces, si yo lo voy a pasar adelante de ese frontlog, entonces lo que debo hacer es priorizarlo. ¿Cuáles efectivamente tengo que hacer? Y de ahí empiezo a calcular cuánto traigo, identificando cuál de ese trabajo, que inclusive empieza a aparecer unas definiendo la prioridad de cada uno de esos trabajos. Pues los voy ubicando según la prioridad, ¿sí? Ya los tengo de los más antiguos, de los más atrasados a los menos atrasados, y cada uno de ellos tendrá su propia prioridad. Lo que yo debía haber hecho inicialmente con una prioridad determinada. Fíjense que igualmente hay una situación, ¿cierto? Para yo pasar, como nos decía el ingeniero, del backlog al frontlog, entonces yo ya tengo un trabajo atrasado. Definitivamente se produjo ese trabajo atrasado. Entonces, si yo lo voy a pasar adelante de ese frontlog, entonces lo que debo hacer es priorizarlo. ¿Cuáles efectivamente tengo que hacer? Y de ahí empiezo a calcular cuánto trabajo programado, ¿sí?, bajo ciertas características yo tengo, para empezar a estimar cuánto tiempo requiero para ejecutar el trabajo que tengo pendiente. Entonces hago los cálculos con respecto a cuánto trabajo atrasado tengo, cuánto tiempo requiero para desatrasarme y cuánto tiempo de cada una de las prioridades que yo identifiqué. Entonces voy llevando, ¿sí?, voy identificando cuál de ese trabajo, que inclusive empieza a aparecer una situación, y es que del trabajo que yo tengo atrasado hay algún tipo de trabajo que no voy a poder realizar, o que en un periodo determinado igualmente se me va a quedar atrasado. Entonces de ese cuánto yo puedo realizar efectivamente, y ese que sí puedo realizar efectivamente, entonces el que voy a reprogramar según la prioridad que tienen las actividades de mantenimiento que tenga que realizar. El ingeniero ahora nos decía acerca de cómo calcularlo. La ecuación es exactamente algo como esto. No me voy a centrar aquí ni en este ejemplo porque no es el caso de esta charla. Y entonces con ese manejo que le hagamos del trabajo atrasado, de empezar a verificar qué puedo hacer y qué tengo que hacer según sus prioridades, entonces yo puedo encontrar que efectivamente cuando hago los cálculos necesarios, las sobrecargas de trabajo, los ajustes de tareas que debo de realizar porque por alguna razón la orden de trabajo no se pudo cumplir, entonces de pronto las actividades que tengo prediseñadas para realizarlo. Lo otro es el costo de las horas extras de ese backlog, ¿sí?, del ponerme al día, ya sea con mi personal o con personal contratado, y empiezo a identificar cuál va a ser la forma en la cual voy a atender esa sobrecarga. ¿En qué nos ayuda a nosotros a estructurar
la acumulación de trabajo backlog. Nos ayuda a reducir los costos de mantenimiento, efectivamente. ¿Por qué? Porque si yo en algún momento que se nos presenta constantemente en la empresa, requiero atrasar un trabajo porque hay uno de mayor uno con una mayor prioridad que nos acaba de aparecer, entonces ya sé que si lo voy a analizar desde el punto de vista de los costos, cuál puedo tirar hacia atrás, cuál puedo atrasar. Y esa es una condición. Entonces empiezo a verificar en mi costo-beneficio cuál puedo llevar a esa acumulación que tengo, esa posibilidad que tengo de atrasar trabajo. Lo otro es reducción de pérdidas de producción, nuevamente, porque si yo ya sé y me puse una meta de que y ya calculé cuántas semanas de trabajo puedo acumular, entonces puedo coger esas órdenes de trabajo para que producción pueda entregar lo que de ellos se espera. Lo otro es el aumento de responsabilidad de los técnicos, porque si ellos saben que tenemos trabajo atrasado, que saben que esto le va a favorecer a la compañía, entonces están pendientes de los mismos para adelantarlos cuando se requiere. Y por último es un fortalecimiento de la unidad de mando, cuando definimos de que los trabajos parten desde la gerencia de mantenimiento, no hay ese jefe de mi jefe que va a estar determinando qué se va a hacer, no va a hacer esas otras áreas funcionales que nos van a determinar qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces se evalúa ese tipo de situaciones para que nosotros podamos hacer. En conclusión, el backlog nosotros le debemos de fijar una meta dependiendo de las capacidades que tenga nuestra área de mantenimiento, dependiendo de las capacidades que tenga la compañía, y nos permitimos eso. ¿Sí? Cuando alcanzamos esa cantidad de trabajo acumulado, empezamos a ver las prioridades de los mismos y los pasamos al front log, los llevamos, los reprogramamos dependiendo de las posibilidades de planta. Entonces ahí queda, digamos, puesta mi posición. El backlog no debe ser cero, nosotros debemos de acumular trabajo, nosotros debemos nuevamente reprogramar el trabajo pendiente dependiendo de la antigüedad y dependiendo de la prioridad de esos mismos trabajos. Quedo abierto a las preguntas, quedo abierto a la discusión, ingeniero, mi punto de vista. ¿Sí? Muy interesante y muy tiene nuevamente el balón. Y cual respeto mucho. Sin embargo, yo les recomiendo a las personas que están trabajando en la industria que el backlog cero es una estrategia que usan las mejores empresas del mundo para no tener trabajo atrasado. Cada vez que yo hago una orden de trabajo es porque la debo ejecutar. Es más, yo debo garantizar a mi socio producción de que toda orden de trabajo que esté abierta voy a tener un máximo de 30 días para ejecutarlo. ¿Cómo lo logro? Con esta pequeña estrategia, pasando todo mi backlog a front log y teniendo todo mi trabajo atrasado en cero, así blanquito, de tal forma que yo todo lo tenga aquí al frente, y entonces yo semana a semana voy matando, entonces mato estos, ¿sí? Semana siguiente mato estos, y voy a tener siempre mi trabajo limpio. Ingeniero, pero vea que usted está diciendo que efectivamente va a programar un trabajo que ya le atrasó, es decir, ya usted tiene una cantidad de trabajo acumulado, es decir, usted ya está diciendo de que acumuló trabajo, de que tiene un trabajo acumulado por alguna razón, ¿sí?
y lo sabemos, en fábrica nos presentan temas de producción, se nos presentan temas de incapacidades, accidentes, falta de repuestos. Entonces usted está diciendo, yo debo tener cero backlog, pero siempre se me está presentando una acumulación de trabajo que estoy volviendo a pasar al front log. Disculpen un segundo. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Simplemente una programación semanal. Vamos a esperarlo para... Estamos hoy, ¿cierto? Programamos y dentro de 8 días vuelvo a reunirme para volverme a programar, ¿cierto? Entonces paso esta semana y ya estoy aquí. Entonces, este trabajo la hice, sí, la hice, listo. Este trabajo lo hice, sí, lo hice, perfecto. Este trabajo lo hice, sí, perfecto. Este trabajo lo hice, sí, perfecto. Este trabajo no lo hice, entonces ¿qué hago? Lo reprogramo. Entonces, voy a tener, ¿cuál va a ser el backlog? El backlog va a ser el trabajo que no hice en esa semana. Pero tan pronto llega la fecha de corte, yo cojo ese trabajo que no hice y lo reprogramo. Porque si no hice la semana pasada, pues simplemente lo tengo que hacer la semana siguiente, entonces lo tengo que reprogramar. Ahora que tengo mucho trabajo aquí, usted me dice, no, pero es que esta semana se dieron un montón de trabajos. Ok, aquí hay unos trabajos que vienen del cielo, ¿sí? que son los que está trabajando el planeador. Y entonces el planeador me dice, no, esto es para esta semana, y ahí me llegan un pocotón de trabajos del cielo. Entonces, ¿qué hago esta semana acá? Ah, que no pude esta semana, entonces la voy a tener esta. Entonces, esas famosas 4 semanas de que usted habla, las 2 a 4 semanas de trabajo atrasado, no es de trabajo atrasado. Estas 4 semanas es de trabajo, de carga de trabajo, lo que tengo pendiente, lo que tengo al frente, y es lo que debo mantener. 3 a 4 semanas de carga de trabajo, no de backlog, de carga de trabajo, y las debo tener distribuidas en mis siguientes 4 semanas. Entonces, esto me permite, como usted ha mostrado en todos los beneficios, sí, le escucho. Pero entonces... Pero entonces, ingeniero, entonces usted en este caso dice que debemos tener por lo menos una semana de backlog. Claro, mientras pone el backlog, porque retomamos la de una semana y la pasamos adelante. Que no hice la semana anterior, pero tan pronto viene mi fecha de corte, aquí este es mi backlog, digamos que ¿cuál es el backlog suyo? No, el backlog suyo mío son 15 horas, hombre, que fue lo que no hice la semana pasada. Pero tan pronto llego a la programación de la semana siguiente, lo convertí en front log. Lo convertí en front log. ¿Cómo lo convertí en front log? Le cambié de fecha de programación y la puse al frente. Entonces, ya vuelvo a tener mi backlog en cero. Entonces sí tengo una semana de backlog, ¿sí? Desde el momento desde ese momento en que reprogramo, ¿sí? Empiezo a realizar mis trabajos, se me vuelve y se me acumula una semana y vuelvo y salto. La medida que estoy ocurriendo va ejecutando, entonces digamos que este ya lo hice, ¿sí? Este ya lo hice, ¿sí? Este ya lo hice, entonces seguimos, y este no lo hice, entonces sigo corriendo. Claro, el front log sigue igual, ¿sí? Y aquí de pronto viene apareciendo y cayendo nuevas. Sí, pero tengo un front log. No, si se le presenta, ojo, y esa es una... ¿Y qué se me presenta? Se me presenta a mí, ¿qué se me presenta? Se me vuelve y se me atrasa. Prioridades 1, o sea, emergencias, y prioridades 2, que son trabajos apremiantes. Esos los ejecuto, porque son emergencias, tengo que ejecutarlos. Al ejecutar las emergencias es cuando voy a dejar de hacer este trabajo. Por ejemplo, el trabajo no lo hice. ¿Por qué no hice este trabajo? Porque se me presentó una emergencia, tuve que atender la emergencia y dejé de hacer este trabajo. Ok, listo. Entonces, queda en backlog, claro, queda en backlog, ¿cierto? Queda en backlog. ¿Hasta cuándo? Hasta la fecha de corte. Y lo paso al backlog. Entonces, el backlog realmente, como usted menciona, es el trabajo atrasado, pero es el trabajo atrasado que tengo en la semana y que al final de la semana lo debo desaparecer y convertirlo en front log. Sí,
Y el indicador, este ya lo ejecuté, y el indicador de 3 a 4 semanas que usted menciona y que es acostumbrado mundialmente para controlar la carga de trabajo, ese es lo que tengo al frente, estas 4 semanas, esta es mi carga de trabajo. Lo que usted llama backlog realmente es la carga de trabajo y lo debo tener al frente, el front log. Pero nuevamente, vamos a hacer una encuesta aquí, ingeniero, ¿cierto? Vamos a preguntarle a las personas que están en este momento en la charla, ¿sí? Que nos digan cuántos de ellos, ¿sí?, en este momento presentan una acumulación de trabajo, porque eso de no tener acumulación de trabajo es algo ideal, porque estamos de todas maneras diciendo de que no lo vamos a tener. Denme un segundo, programo la encuesta para que los que están aquí nos digan si tienen o no tienen en este momento su backlog, ¿sí? Porque es que la situación de backlog cero es una situación, me parece a mí, muy ideal, ¿sí? ¿Yo puedo contestar? La opción 1 es tengo backlog, la opción 2 es no tengo backlog. No, la respuesta es mañana. Es más, a los que tienen que están metidos en la charla, por favor, les dice que no, ¿cierto? Porque hoy es viernes y una cerveza puede más que 1000 palabras, Uno en Cartagena que le digan vote no por una cerveza, yo me tiro. En este momento tenemos, ¿sí? Sigue, ingeniero. Tenemos un 60% que nos dice que tiene una acumulación de trabajo y un 40% que no nos respondió la encuesta. Esto nuevamente lo que nos dice, ingeniero, es la condición ideal, ¿sí?, que usted plantea de cero backlog no es fácil en nuestras empresas, no es fácil en una planta que está requiriendo producción, que está requiriendo una cantidad de repuestos que muchas veces tenemos problemas con la gente que está programando los mismos repuestos con los que lo están comprando, que tenemos dificultades con la cultura de nuestro personal, que aún no hemos alcanzado a priorizar las actividades ni los órganos de trabajo. Es decir, tenemos que empezar a trabajar en eso, como le decía ahora, desde el punto de vista nuestro es, usted va a acumular algo, ¿cierto? ¿Para qué? Para que lo pueda reprogramar, aquellas labores que no sean importantes, que usted las tenga que realizar, que no aparezcan dentro de esas prioridades que usted mencionaba ahora. ¿Cómo se llama? Una de las mejores prácticas de programación. Ustedes quieren trabajar sin backlog, ustedes quieren que sus empresas funcionen bien, primero necesitan un programador, y el trabajo del programador es precisamente hacer esto. Este es el trabajo del programador, y el éxito de un programador, yo cuando voy a una empresa y evalúo, lo primero es que miro precisamente la carga de trabajo y cómo se está manejando. Cuando veo que esto es un desorden, pues quiere decir que no hay programación. Entonces, mi recomendación es pero entonces, ¿qué tiene, ingeniero, desde nuestro punto de vista? Entonces, el tema sería que tuviéramos un buen programador para que controlara ese backlog.
¿cierto? De que ese buen programador que usted dice, ¿cierto? Que usted nos está diciendo, tengamos a alguien que nos programe bien las órdenes de trabajo para que tengamos la cantidad de trabajo acumulado que nosotros somos capaces de responder. Correcto. O sea, tener esa cantidad de trabajo que nosotros somos capaces de poner nuevamente al frente en el momento en que queramos. Normalmente lo que los sabios dicen es tener 3 a 4 semanas de carga de trabajo, ¿sí? Y lo que tenemos que ver con el programador es siempre todo trabajo que ya se hizo, que no lo pude hacer por algo, pues prográmelo, póngalo de frente. Una orden que no hay repuestos, póngalo de frente. Yo por aquí veo, hay una pregunta de John Jorge Carrillo que me dice, ¿qué hacer en ocasiones cuando se presenta acumulación de trabajo por disponibilidad de equipos? Si el equipo no me lo entregan, quiere decir que yo tengo problemas con operaciones. Entonces yo hablo con operación, le digo, señor, la semana entrante, cuando hablo el programa, le digo, vea, este equipo lo voy a hacer mantenimiento. El tío me dice, no se lo doy. Ok, ¿cuándo me lo da? Dentro de 20 días. Listo, ¿lo puedo hacer dentro de 20 días? Sí, entonces lo pongo dentro de 20 días. Si no lo puedo hacer porque ya pasa sus límites y va a poder entrar a falla, pues no lo programo. Ahora, si lo programo y resulta que mantenimiento no me lo entrega y entonces me quedo aquí en backlog, ¿por qué? Porque mantenimiento no me lo entregó. Entonces, ¿qué hago? Le digo, señor, lo voy a hacer aquí, no me lo entregó otra vez, quedó aquí. Lo pasé aquí, tampoco me lo entregó. Entonces, ¿qué hago? Le aplico lo que hacen lo que llaman los gringos un deferral. ¿Qué es un deferral? Simplemente le mando una castigo, le hago una castiga al señor, por favor, fírmeme acá de que si ese equipo falla es responsabilidad suya. Entonces, tan pronto esta responsabilidad se va a entregar a un jefe de planta o a un jefe de operación, el tipo le entrega el equipo, tenga la seguridad. Y si no, pues él le firma, y cuando falla el equipo, pues ya se sabe que fue responsabilidad de mantenimiento, de operaciones y no de producción. Entonces, nuestro trabajo en mantenimiento es ejecutar las órdenes de trabajo. Toda orden de trabajo que se ejecute hay 3 prioridades. 1, emergencia, la debo ejecutar ya. 2, es una orden que rompe mi programa semanal, una orden que debo ejecutar dentro del programa y que me rompe mi programa semanal, pero me permite planearla. Y prioridad 3, que son todas las órdenes que entran en programación. Todas las órdenes de prioridad 3 entran a este jueguito de la programación y yo debo garantizarle a operaciones de que máximo de esa orden dura 20 días abierta. ¿Por qué? Porque yo estoy controlando mi carga de trabajo. Entonces aquí estoy garantizando de que todos los trabajos que me abran hoy, lo máximo que va a ocurrir es que se van a entregar en 28 días. Y yo voy a llevar un indicador adicional que se llama órdenes de trabajo abiertas con más de 20 días. ¿Para qué? Para precisamente meterlas en un warning, en un amarillo, ojo amarillo, tengo que programarlas. Es una de las mejores prácticas que usan las mejores empresas en su clase. Yo me iría a esa pregunta que hace John Jorge con respecto a la acumulación de trabajo que se presenta por disponibilidad de equipos. En primera instancia, ¿sí? Yo debo de concertar con la gente de operaciones, ver efectivamente cuándo van a terminar esa orden de trabajo que ellos ya tienen pendiente. Ellos fueron a los que se les generó un backlog por allá, ellos tienen una acumulación de trabajo, no han podido sacar, ¿sí? Ya es por problemas de producción más que por los mismos problemas del equipo. Entonces, con ello, primero verificar cuándo lo terminen, ver si los trabajos que nosotros tenemos para los activos, para ese activo particular es prioritario, y si es prioritario, entonces me acojo a la cartica que usted acaba de proponer, ingeniero. Pero en primera instancia, pues nosotros los de mantenimiento somos un área de servicios que debemos de prestarnos para que ellos puedan realizar su trabajo. Entonces, ver cuándo terminan la orden de trabajo de ellos, programar para ese momento, siempre y cuando
los trabajos que nosotros tengamos pendientes no sean de emergencia. Entonces, cuando sucede eso, lo ponemos en nuestro backlog, lo ponemos en el momento y lo atrasamos la cantidad de tiempo que sea necesario y que podamos atrasarlo. Es decir, el mantenimiento, sí, yo diría, el mantenimiento preventivo, si nosotros lo podemos extender un poco para que eso se desatrase, entonces lo corremos y lo ponemos hacia atrás. Y tiene que cambiar el aceite, pues no los cambia todos el mismo día. Programe el negocio para que cada semana le cambie aceite al camión, o a 2 o a 3 camiones. No puede decir que una semana le cambia 30 camiones, la siguiente semana no le cambia ninguno, y después, esto es un trabajo que está bajo nuestro control. Por lo tanto, el mantenimiento preventivo debemos nosotros tenerlo bajo control y diseñar nuestra estrategia para que tengamos una carga de trabajo más o menos pareja durante todas las semanas para el mantenimiento preventivo. Y el resto son trabajositos azules que son los correctivos. Entonces ya yo mis correctivos los voy a trabajar con la gente, y con el cálculo de la carga de trabajo yo puedo ver si tengo mucha gente, si tengo poca gente. O sea, todo eso que comentó Juan Carlos, que es muy interesante y que es cierto y que funciona. La única diferencia es, no lo hagamos con el backlog, hagámoslo con la carga de trabajo. ¿Y cómo hacemos la carga de trabajo? Toda al frente, toda en front log. La presentación efectivamente se las enviamos vía correo electrónico, igualmente van a poder vamos a colocarla para que ustedes la puedan ver en cualquier momento a través de internet. Lo que pasa es que el PowerPoint es muy bonito, ingeniero. El PowerPoint es muy bonito, pero si usted está en planta, en Cartagena, fuera de esa oficina, con aire acondicionado, las condiciones de trabajo son completamente distintas. Las personas que nos generan el backlog, como usted lo comentaba al principio de su charla. Bueno, muy lindo, muchas gracias. Correcto, o sea, efectivamente estoy de acuerdo, ingeniero. Tenemos que empezar a trabajar un poco más lo que tiene que ver con el mantenimiento predictivo, empezar a que nuestra gente trabaje más hacia predecir las fallas, ¿sí? Con eso efectivamente la cantidad de trabajo acumulado que no vamos a poder manejar es menor, ¿sí? Trabajar en función de que el mantenimiento preventivo sea efectivo, de que el mantenimiento preventivo le apunte a todas aquellas condiciones extremas, a esos elementos que nos pueden sacar de servicio. Entonces, con un buen mantenimiento que podríamos hacer a través del preventivo y del predictivo, ese backlog se mantiene bajo control y nosotros tenemos menos sufrimiento. ¿Sí? No sé, ¿alguien tiene alguna observación, una pregunta? No, yo acabo de hacer mi programación, tengo aquí mi carga de trabajo diseñada y tengo mi programa para la semana entrante. Si quieren nos vemos dentro de hoy en 8, sí, a ver cómo nos fue. No tenemos preguntas. Exacto. Bueno, no, muchas gracias a todos por su... Y caemos en esa rutina de hacer reuniones palpables, no ingeniero, démoslo así. Entonces lo dejo para que se despida y cerramos entonces luego la sesión. Y como le digo,
preventivo para poderlo hacer, y como decía Juan Carlos, necesitamos eliminar las emergencias, hay que traer mantenimiento preventivo y mantenimiento predictivo, sobre todo el predictivo, que es el que nos va a permitir programar los trabajos y hacerlo de una forma organizada y tener una buena carga de trabajo bien distribuida durante las siguientes 4 semanas. Muchas gracias por su participación y con mucho gusto para cualquier inquietud podemos hablarlos. Que estén bien. Muchas gracias, Juan Carlos, por la invitación también. Ok, ingeniero, yo también voy también, como usted, concluyendo lo que decía, sigo con mi punto de vista. Debemos de tener algo de backlog. Me acojo a condiciones que usted plantea. Tenemos que tener un muy buen programador, una muy buena programación, un análisis de esa programación para que no se nos salga de las manos. Debemos de trabajar nuestros mantenimientos predictivo, preventivo y reducir a los niveles necesarios ese mantenimiento correctivo que nos está apareciendo. Debemos de educar a nuestro personal para que el backlog se mantenga en los niveles que nosotros esperamos, para que sigan adelante nuestras empresas y no interrumpamos la producción y el crecimiento de los mismos. Ingeniero, muchas gracias por aceptar la invitación, muchas gracias por exponer sus puntos de vista. Nuevamente, en algún momento volvemos a conversar acerca de este y de tantos temas que tenemos en mantenimiento. Muchas gracias a todos ustedes por haber participado, muchas gracias por seguir con este proyecto de la revista Mantenimiento en Latinoamérica. Seguiremos para adelante para que todos ustedes estén informados de esas mejores prácticas que se están realizando en el mundo. Una feliz tarde y nos vemos en otro Hablemos de Mantenimiento.